Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de nuestro YouTube. En estos tiempos hay cosas que tienen que ser así y también no son beneficiosas porque podemos viajar a través de todo el mundo. Vamos a comenzar a hacer entrevistas a través de Zoom. Así que sed muy bienvenidos. Beatriz Garrido trae este programa para todos vosotros y tenemos con nosotros a alguien que ya hemos entrevistado muchas veces, es garantía de que todo va a salir bien. Él es Abel Méndez y es ingeniero naval. Os he compartido varias cosas como un tema fascinante que tiene sobre el arca de Noé. Y hoy vamos a volver a hablar de mar y cuando estamos cerca de él, pues creo que nada mejor porque es muy interesante el tema que vamos a tratar. Así que muy bienvenidos, os invitamos a quedar un ratito con nosotros. Hola Abel, ¿cómo estás? Hola Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos intentando que esto salga lo mejor posible y que sea de bendición y de agrado y de todo lo mejor para los que nos puedan ver y escuchar. El tema que tenemos para hoy, Abel, es el mar en la Biblia. Yo creo que es un tema súper interesante. Ujú. ¿Hay algún texto clave que tú quieras compartir sobre este tema? Y solamente había un puerto, digamos, en Judea, que es el puerto de Jope, que es el puerto que se utilizaba. Y este, de hecho, fue el puerto que utilizó Jonás cuando quiso huir de Dios hacia Tarsis. Bueno, por lo que me estás hablando, no era lo que se dice un pueblo marinero, que luego vamos a hablar de muchas cosas de mar fantásticas, pero no era pues, como Galicia, ¿no? Que estamos aquí abajo oyendo llover y con el mar debajo y sobre todo antes o Galicia en general y La Coruña también, un pueblo marinero. Israel no era así. No, Israel no era un pueblo marinero, por esto que decimos, tuvieron poca relación con el mar. Es más, además de darles, bueno, pues de tener poco acceso a él, les daba bastante respeto, ¿no? Porque ellos creían que cuando una persona salía al mar y su cuerpo se perdía, esa persona no podría resucitar en el día final, porque ellos pensaban que la resurrección venía con el cuerpo. Con lo cual, les daba mucho miedo adentrarse en el mar, por ese temor a que se perdieran para siempre allí sus cuerpos y nunca jamás pudieran tener esa segunda vida, esa vida eterna. Tremendo. Ahora, Abel, en la Biblia se menciona el uso de barcos incluso por reyes de Israel. ¿Cómo me puedes explicar esto? Bueno, digamos que en la Biblia se mencionan reyes de Israel que usaban barcos, pero no eran barcos que fueran manejados por ellos. Por ejemplo, los fenicios, que eran un gran pueblo marinero, Ujú. pues tenían mucha experiencia y en la Biblia se habla, pues el profeta Ezequiel menciona la experiencia que tenían, se habla de incluso de calafatear, que es una acción de impermeabilizar las juntas de las maderas para que no entre agua. O sea, se dan bastantes ideas de que los fenicios eran un pueblo muy marinero. Y este pueblo marinero, pues ayudó a Salomón. Y, por ejemplo, leemos en segundo libro de Crónicas 8:18 que Hiram le había enviado navíos por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a buscar oro a un sitio que se llamaba Ofir, que no se Sí. sabe a ciencia cierta dónde está y cada 3 años iban allí. Luego, aunque se mencionan estos barcos, digamos que ni la construcción ni la operación la realizaban ellos directamente. Es curioso también como Josafat, que era uno de los últimos reyes antes digamos, de que los babilonios pues se los llevaran, ¿no? Y que hubiera un periodo de vacío en la etapa religiosa de Israel, este Josafat en un momento dado pues tiene que renovar esas naves y decide hacerlas él mismo. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, pues se ve cómo estas naves que él mismo construye en ese puerto que tenía salida al Mar Rojo, pues en el momento que se ponen en el agua se rompen y se destrozan, ¿no? Luego no le salían bien las cosas a Israel en el mar. Vamos a desarrollar un poquito más el tema, Abel. Jonás, todos conocemos su historia, utiliza un buque para huir de Dios, ¿no? Eso todos lo sabemos. Háblame un poquito de esto.
Bueno, Jonás coge un barco para huir de Dios porque tenía que realizar una misión que no quería, que era ir a predicar a un pueblo que era bastante, digamos, era enemigo de Israel y tenía un pasado de historias bélicas con Israel y entonces para no tener que ir a predicar a ese pueblo y esa ciudad, que era Nínive, pues decide huir. Entonces, ¿qué hace? Pues se va a esa ciudad marítima, Jope, que vimos antes, que era la única que quedaba en los tiempos de Jesús en Judá para poder salir al mar, aunque esto fue mucho antes, por supuesto, y coge un barco que no es un barco hebreo, porque él era el único judío a bordo, y ocurre una gran tempestad. En ese momento, pues los marineros se dan cuenta de que no van a salir vivos, empiezan a implorar a sus dioses, etcétera, y Jonás, que está tan tranquilo durmiendo, sabe que esa tempestad viene de Dios, que Dios controla los elementos y que es por su causa, que no quiere que huya de esa misión que le ha encomendado, que viene esa tempestad. Y se lo dice a los marineros. Y les pide además echarme al mar, porque en el momento que me echéis al mar, esto va a pasar. Y los marineros, pues primero tratan de hacer otras cosas, no lo consiguen, finalmente lo expulsan, ¿no? Lo echan al mar. Y Jonás describe su sensación en el mar. Y es una sensación que representa muy bien ese sentimiento de los hebreos cuando se ven abandonados en el mar y ese elemento hostil que desconocían y que temían. Y dice así, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 3, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y en el versículo 5, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Y en ese momento clama a Dios, y Dios le escucha y envía su salvación, que ya sabemos todos, es una gran ballena, y él dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Tú escuchaste mi voz. Luego, en medio de esa tempestad que Jonás reconoce que Dios tiene el control sobre ella, también es posible escuchar la voz de Dios y dirigirse a Él. Es impresionante esto, ¿no? Entonces, a ver, desde el punto de vista espiritual, el mar en la Biblia tiene una connotación negativa, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues sí, hay muchos relatos en la Biblia donde el mar juega un papel de convertirse en el enemigo del pueblo de Dios. O sea, el mar es sinónimo de oposición. Por ejemplo, cuando sale el pueblo de Egipto, sale huyendo y de repente se encuentra con que el faraón lo persigue. Y se ven atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. El mar es la muralla, la oposición que impide que puedan acabar huyendo de ese faraón que les viene persiguiendo. Y Dios tiene que intervenir para hacerlos cruzar por el mar en seco, porque ellos por sus medios no son capaces. Y Faraón los alcanza cuando llegan al mar y le pide Dios a Moisés que haga un milagro. En el Éxodo, el capítulo 14, versículo 16, le dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y hay muchos más ejemplos. El diluvio representa una escena en la cual, bueno, pues las aguas, la lluvia, los mares que se desbordan, los ríos, etcétera, las aguas que vienen del fondo de la tierra, un escenario marítimo totalmente destructivo para la humanidad y para toda la creación, ¿no? Otros ejemplos, pues por ejemplo, en algunos profetas, pues hablan de los impíos y del carácter de los impíos y los comparan con el mar. Por ejemplo, pues Isaías 57:20 dice, mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Luego los profetas comparan a los impíos con el mar. Tenemos también visiones proféticas de Daniel, visiones en el Apocalipsis, donde cosas malas vienen del mar, ¿no? El mar que Mm. representa a los gentiles en este escenario. Y en los últimos tiempos va a haber también plagas en las cuales, tanto trompetas como copas, en las cuales el mar se convierte en sangre, con todos los efectos que ello tiene, pues que se mueren los animales, los peces, no hay vida, con lo cual el mar siempre es un elemento en la Biblia que representa una oposición al pueblo de Dios. Sin embargo, Abel, es curioso porque el mar y la pesca juegan un papel muy relevante en los evangelios, como todos sabemos. Los apóstoles eran pescadores, Jesús va por la orilla, llama todo esto, ¿no? Jesús camina em, so- sobre el Son las mar, aguas. Pedro, y Jesús cambia un poquito esta concepción
de la relación con el mar, ¿no? Y Jesús cambia la relación del pueblo con el mar. Primero, escoge vivir en un pueblo de pescadores, en Capernaum. Mateo Ujú. 4:13 nos dice que se fue a vivir para allí, fue una decisión propia. Y es allí donde llama a buena parte de sus discípulos, personas que tenían relación con el mar, que era un elemento que no gustaba. Hay muchas parábolas de Jesús relacionadas con el mar. Fíjate, hay una muy breve que es solo un versículo, Mateo 13:47. El reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó de toda clase de peces, ¿no? Bueno, pues los milagros de Jesús están relacionados con la pesca y con el mar, pues la captura extraordinaria, cuando llama a los discípulos, un pez que lleva una moneda en la boca y que sirve para pagar el tributo, Jesús que calma la tempestad, que camina sobre las aguas, que multiplica panes y peces, etcétera, ¿no? Luego, también es curioso en los evangelios, el mar, Jesús conoce esta mentalidad judía de que el mar es un lugar peligroso y que hay que temer, de donde es donde se encuentra, digamos, la maldad personificada. Y, por ejemplo, cuando expulsa a unos demonios y los envía a un hato de cerdos, estos cerdos enloquecen y se precipitan al mar. Se puede ver en Mateo 8:32. Y también cuando Jesús está hablando de aquellos que perjudican a sus discípulos y que pueden hacerles daño, dice que mejor sería que se colgasen una, cuella de, perdón, una piedra de molino en el cuello y que se echaran al mar a que hicieran daño a estos discípulos suyos, ¿no? Con lo cual, digamos, el mar sigue siendo ese lugar, a pesar de que Dios tiene control sobre él, en el que están las cosas que son malas y de donde viene lo malo también. Sin embargo, fíjate, me encanta esto, porque Pablo, el gran apóstol Pablo, se habló de Tarso antes, inteligente, terriblemente criado a los pies de Gamaliel, utiliza el mar para ganar agilidad en la predicación del Evangelio y aparece con frecuencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos aprender de estos dos relatos? Es que la gente que nos está escuchando tiene que ir dándose cuenta de la evolución que hay desde un principio y cómo me encanta cómo estás hablando. Háblame de esto de Pablo, porque Pablo tiene miga. Sí, bueno, para Pablo la predicación del Evangelio es superior a su temor al mar. Importante. Pablo no ve en el mar un obstáculo para predicar el Evangelio, sino todo lo contrario, lo ve como una manera de llegar más rápido a otros sitios, ¿no? Entonces hizo viajes misioneros en barco y en en la carta segunda a los Corintios, capítulo 11, dice que no fue sin peligro. O sea, que cuenta los peligros, enumera los peligros por los que ha pasado y dice, y peligros en el mar, ¿no? Luego el mar seguía siendo un elemento hostil, pero no es un impedimento para que él predique el Evangelio. Finalmente, cuando ya en su vida está a punto de terminar, digamos, su vida, la que nos narra el libro de los Hechos, es trasladado a Roma en barco, junto a otros presos. Esto lo vemos en el capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos. Y esta descripción de ese viaje marítimo es el documento antiguo que más información aporta de cómo era la navegación marítima en aquella época y cómo se manejaban ese tipo de barcos. Y no solo esto, sino que además pues tienen la mala fortuna de que naufragan y cuando naufragan en la isla de Malta y algunos se salvan, entre ellos Pablo y algunos de sus captores, eh, pues resulta que le muerde una serpiente a Pablo, ¿no? Y los nativos que allí había piensan que este hombre está maldito, porque dicen, tuvo la fortuna de escapar del mar, lo cual es algo que no era normal, que se pudiera escapar de un naufragio, y la justicia divina hace que le muerda una serpiente venenosa. Todos sabemos que finalmente no le pasó nada y esto sirvió incluso para dar testimonio a estas personas, ¿no? Luego Pablo no le tiene temor al mar y no lo ve un impedimento para realizar su misión, que es la predicación del Evangelio. Genial, me encanta. Y a ver, en varios episodios de los Evangelios, como todos sabemos, Jesús se enfrenta al mar. En uno de ellos, calma la tempestad en el mar. Claro, es que cuando hablamos del mar, todos vamos a la tempestad, Jesús calma el mar, pero me estás hablando de cosas estupendas que muchísima gente no sabrá. Em, Te pregunto sobre esto, sobre Jesús, el mar, los evangelios, la tempestad. Sí, bueno, como decimos Jesús, sí, tiene una relación muy intensa con el mar de Galilea sobre todo, Ujú. también algo con el río Jordán. Y hay un momento, a pesar de que el mar de Galilea pues nos parece que es un mar interior y que es tranquilo, pues todo lo contrario. El mar de Galilea se caracteriza
entre otras cosas porque se levantan tempestades muy rápidamente, sin previo aviso, ¿no? Entonces, en una de estas, pues ellos iban cruzando este mar de Galilea para dirigirse a otra región, y Jesús, agotado de la jornada, pues está durmiendo en la popa del barco, ¿no? En un cabezal, se dice. Y se levanta una gran tempestad. Y en ese momento, pues no solamente la tempestad está fuera de la barca, sino que también viene hacia adentro porque empiezan a embarcar agua, y los discípulos, que son gente de mar y saben que esto pues es una situación muy peligrosa, tienen miedo y deciden despertar a Jesús. Y lo hacen un poquito incluso bruscos, ¿no? Oye, Jesús, que no te importa que nos morimos. Y Jesús se levanta y hace algo, ¿no? Y hace algo que a ellos les sorprende mucho, porque en la concepción judía solo Dios tiene poder sobre el mar. Los profetas se encargaron de anunciarlo, que la condición del mar y las cosas que en él ocurren son solamente, digamos, la obra de Dios. Fíjate, en Isaías 51:15. Pero yo soy tu Dios que agito el mar y hago rugir sus ondas. Nehemías 1:4. Él reprende al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos, languidecen. Y finalmente el libro de Job, él divide el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia. Entonces ellos sabían que solo Dios tiene poder sobre el mar, y Jesús se levanta, se despierta y le reprende al mar, le dice: cálmate, sosiégate. Lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 39. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Y qué ocurre? Al posteriori le riñe: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Luego ellos, si estaban amedrentados por el mar, ahora lo están más todavía, porque se llenaron de gran temor, dice la palabra, y decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Porque Jesús hace algo que solo le corresponde hacer a Dios, que es reprender al mar y que éste le obedezca. Es impresionante, ¿no? El porque sin diciendo, pero sin decir, está diciendo que es Dios, ¿no? Vamos Claro. a aplicarlo. Sí, 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 ¿decías vamos a algo? ver. Sí, no, te decía que es una experiencia que nos da muchísimas lecciones, ¿no? Que Y nos sí, pone ahí los podíamos pelos de punta sacar cada todo vez un a tema. otro. Vamos a aplicarlo para terminar, Abel. ¿Qué podemos aprender? Me adelanté un poquito la pregunta, de esta experiencia de Jesús en el mar de Galilea que a mí tanto me gusta. Bueno, pues mira, primeramente, él les reprende porque no tienen fe. Y la fe no es solamente creer algo, sino también creer o confiar en alguien, que es lo que les está reprendiendo. Jesús les está diciendo: sabiendo que yo estoy a bordo, no hay motivo para tener miedo. Y en la vida, como en este caso, pues muchas veces enfrentamos también situaciones difíciles, tempestades, que vienen disfrazadas de dificultades, de problemas, y algunas de ellas muy serias. Pero sabiendo que Jesús está a bordo, pues las podemos abordar de otra manera diferente. Abordamos la adversidad de otra forma. Y como dice Jesús, sin temor, porque precisamente es lo que les reprende. ¿Por qué estáis amedrentados? Y era evidente por qué estaban amedrentados. La tempestad, que se hundía la barca. Y Jesús les pregunta, que les quiere preguntar lo que es obvio, ¿no? Lo que les está es reprendiendo, les está diciendo realmente: yo tengo poder sobre el mar y las tempestades de la vida, no tenéis por qué tener miedo de las circunstancias si yo estoy a bordo. Y hay también en el libro de Isaías pues, dos pasajes que me gustan mucho, que tienen que ver con esto, ¿no? Y con el poder del mar y el poder de Dios sobre las tempestades. Y dice Isaías 24:14: estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Dios, desde el mar darán voces. Y en Isaías 43:16: así dice Dios, el que hace camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Luego, esto que es algo que a ellos les amedrenta, resulta que es propiedad de Dios, y que por ser propiedad de Dios y ellos ser sus hijos, están bajo el dominio de Dios, y no hay por qué tener miedo. Y aquello que da miedo, el profeta dice que servirá como elemento para cantar gozoso, y incluso desde el medio del mar se podrá cantar gozoso. Estupendo, Abel. El plan de Dios para el hombre era señorearse del mar, ¿no? Lo vemos al principio de las Escrituras. Sin embargo, desde el principio, el hombre tiene temor, como hemos ido viendo. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Es cierto, desde antes de la caída y después de la caída también, tanto en Génesis 1 como Génesis 9, Dios le dice al hombre que se señoree
sobre los peces del mar. Y para poder llegar a los peces, todos sabemos que hay que ir a buscarlos, ¿no? Con lo cual, eso quiere decir que el mar es un elemento al que se puede acceder y que es, digamos, del hombre, le pertenece al hombre todo lo que hay en él y el propio mar. Pero el pecado introduce la desconfianza en Dios y en su amor hacia nosotros. Y cuando llegan las tempestades, queremos resolver las circunstancias por nuestros medios. Y este es digamos, el trabajo del pecado, hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios nos dice, aunque estéis en el medio del mar, muy lejos, todavía es posible restauraros y guiaros a tierra. El Salmo 68, 22 dice así, el Señor dijo, de Basán los haré volver a mi pueblo de las profundidades del mar. Aunque estés allí en ese lugar más profundo del mar donde se encuentra todo lo malo, y tú con ello, el Señor tiene poder para hacerte volver, porque Dios es el Señor del mar y nada de lo que ocurre en nuestra vida está fuera de su control. Lo dice el Salmo 95, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Y el Salmo 93, Dios en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y Él tiene el poder para echar en el fondo del mar todos nuestros problemas. Cuando la plaga de la langosta en Egipto cesó, el Señor la echó en el fondo del mar. Éxodo 10. Y Dios envió un viento occidental fortísimo y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Y ni una langosta quedó en todo el territorio de Egipto. Así con nuestros problemas también y nuestras dificultades en la vida, las tenemos que poner en manos de Dios y Él tiene el poder para echarlas en el mar. Y cuando el ejército de Faraón se acerca y parece que está pronta la destrucción y los problemas son tan grandes que ya nos parece que no tienen solución, dice el libro de Josué 24, y cuando ellos clamaron a Dios, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar. Luego el mar también puede ser utilizado por Dios en nuestro favor, porque Él tiene el control y el dominio sobre las dificultades. En penúltimo lugar, Abel, hemos visto el papel del mar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero como tú dabas un adelantito hace un rato, el libro de Apocalipsis describe una nueva creación. ¿Qué papel juega el mar en ella? ¿Y cómo será nuestra relación con el mar entonces? Pues sí, el penúltimo libro de la Biblia, perdón, el penúltimo capítulo del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, o sea, ya Ujú. casi el final, cuando ya nos queda una hoja y media para terminar la Biblia, ahí se vuelve a hablar del mar. Y se dice que en ese momento el mar ya no existirá. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el mar como concepto peligroso al que hay que temer ya no existe. Por lo tanto, hay un alivio hacia las personas que tienen este temor de que este elemento hostil ya no va a existir. Ojo, eso no quiere decir que en el cielo no vaya a haber fuentes de agua tranquilas y que se pueda disfrutar de la náutica. Que eso no, pero lo que quiere decir es que este elemento, digamos, de peligro, esta sensación de temor hacia el mar ya no va a existir. Y también te voy a decir que nadie se libra del juicio de Dios, ni siquiera aquellos cuyo cuerpo, como creían los hebreos, se había perdido en el mar. Dice Apocalipsis 20:10, perdón, 20:14, que los muertos son devueltos y para ser juzgados, ¿no? ¿Y cómo acaba toda esta historia? Pues acaba con que el diablo y sus ángeles pues son entregados a un mar de azufre, a un lago de azufre, y nunca más saldrán de allí. Y esto es lo que le llama a la Biblia a la muerte segunda. Todo aquel que no está escrito en el libro de la vida, es decir, que no ha puesto sus manos en Jesús, pues se va a encontrar con esta muerte segunda, que es el lago de fuego y este lugar otra vez de tormento, alejado de Dios, donde se encuentra todo lo malo. Estupendo. En último lugar, Abel, ¿qué le podemos decir? A ver, estamos tratando un tema que a los dos nos gusta. A ti naciste en mar, pero desde muy niño estás en La Coruña, que estamos rodeaditos de mar por todos los lados, y desde donde estoy yo es que estoy oyendo las olas, porque hay la cola de un huracán, ¿vale? Entonces, yo que soy de letras y tengo el mar debajo, y tú que eres también de mar y eres ingeniero naval, nos encanta el mar por mil razones. Pero hay muchas personas que le temen al mar con todas sus connotaciones. ¿Qué les dirías? Y con ello Bueno, déjame un mensaje también de evangelio. pues sí, nada, que Dios es soberano del mar. Nada escapa de su control. Como en el Evangelio de Marcos, donde leímos antes, ¿no? Jesús se levanta y reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece.
y cesa el viento y se hace la bonanza. Dios tiene poder sobre el mar. Gracias al Señor por permitirnos hacer esto que tenía tantas ganas de hacer. Así que ya sabéis, ¿temes al mar? Vete al Dios del mar, a que tiene poder sobre el mar, poder sobre las circunstancias y poder sobre todo. Así que desde nuestro canal de YouTube, Beatriz Garrido, gracias Abel, gracias a todos vosotros, un fuerte abrazo desde La Coruña, en tierras gallegas, tierras de mar, Beatriz Garrido.